Alfonsina Storni, una biografía esencial, de Josefina Delgado. La familia Storni, el padre de Alfonsina y varios hermanos mayores, llegó a la provincia de San Juan desde Lugano, Suiza, en 1880. Fundaron una pequeña empresa familiar y años después, las botellas de cerveza etiquetadas Cerveza Los Alpes de Storni y compañía circulaban por toda la región. Los padres de Alfonsina viajaron a Suiza en el año de 1891, junto con sus dos pequeños hijos. En 1892, el 29 de mayo, nació en Sala Capriasca Alfonsina, la tercera hija del matrimonio Storni. Llevó el nombre del padre, de un padre melancólico y raro. Más tarde le diría a su amigo Fermín Estrella Gutiérrez: «Me llamaron Alfonsina, que quiere decir dispuesta a todo». Alfonsina aprendió a hablar en italiano y en 1896 vuelven a San Juan, de donde son sus primeros recuerdos. «Estoy en San Juan, tengo 4 años, me veo colorada, redonda, chatilla y fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano y espío con el rabo del ojo el efecto que causo en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de la puerta». En 1901, la familia se trasladó nuevamente, esta vez a la ciudad de Rosario, un próspero puerto del litoral. Paulina, la madre, abrió una pequeña escuela domiciliaria y pasa a ser la cabeza de una familia numerosa, pobre y sin timón. Instalaron el Café Suizo, cerca de la estación de tren, pero el proyecto fracasó. Alfonsina lavaba platos y atendía las mesas a los 10 años. Las mujeres comenzaron a trabajar de costureras. Alfonsina decide emplearse como obrera en una fábrica de gorras. En 1907 llega a Rosario la compañía de Manuel Cordero, un director de teatro que recorría las provincias. Alfonsina reemplaza a una actriz que se enferma. Esto la decide a proponerle a su madre que le permita convertirse en actriz y viajar con la compañía. Recorre Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán. Después dirá que representó espectros de Ibsen, La loca de la casa, de Pérez Galdós y Los muertos de Florencio Sánchez. En sus cartas al filólogo español don Julio Cejador, Alfonsina resume algunos momentos de su vida. Refiriéndose a esta época, le dirá: «A los 13 años estaba en el teatro. Este salto brusco, hijo de una serie de casualidades, tuvo una gran influencia sobre mi actividad sensorial, pues me puso en contacto con las mejores obras del teatro contemporáneo y clásico. Pero casi una niña y pareciendo ya una mujer, la vida se me hizo insoportable. Aquel ambiente me ahogaba. Torcí rumbos». Luego, en un reportaje de la revista El Hogar, contará que al regresar escribió su primera obra de teatro, Un corazón valiente, de la que no han quedado testimonios. Cuando volvió a Rosario, se encuentra con que su madre se ha casado y vive en Bustinza. La poeta decide estudiar la carrera de maestra rural en Coronda y allí recibe su título profesional. Gana un lugar sobresaliente en la comunidad escolar, consigue un puesto de maestra y se vincula a 2 revistas literarias, Mundo Rosarino y Monos y Monadas. Allí aparecen sus poemas durante todo ese año, y si bien no hay testimonio de ellos, sí sabemos de otros publicados al año siguiente en Mundo Argentino y que tienen resonancias hispánicas. Al terminar el año de 1911, decide trasladarse a Buenos Aires. En su maleta traía pobre y escasa ropa, unos libros de Darío y sus versos. Así, con nostalgia, evoca a su hijo Alejandro la llegada. Pobre equipaje para enfrentarse con una ciudad que estaba abierta al mundo, con las expectativas puestas en esa inmigración que traería nuevas manos para producir y nuevas formas de convivencia. El nacimiento de su hijo Alejandro, el 21 de abril de 1912, define en su vida una actitud de mujer que se enfrenta sola a sus decisiones. Trabaja como cajera en la tienda a la Ciudad de México, en Florinda y Sarmiento, también en la revista Caras y Caretas. Su primer libro, La inquietud del rosal, publicado con grandes dificultades económicas,
apareció en 1916. Es un homenaje al novelista Manuel Gálvez. Por primera vez en Buenos Aires, en esta clase de reuniones, aparece Alfonsina recitando con aplomo sus propios versos. En junio de 1916 aparece en Mundo Argentino un poema titulado Versos Otoñales. Aunque los versos son apenas aceptables, sorprende su capacidad de mirarse por dentro, que por entonces no era común en los poetas de su generación. Al mirar mis mejillas, que ayer estaban rojas, he sentido el otoño, sus achaques de viejo. Me han llenado de miedo. Me ha contado el espejo que nieva en mis cabellos mientras caen las hojas. Sus amigos los poetas modernistas. Amado Nervo, el poeta mexicano, paladín del modernismo junto con Rubén Darío, publica sus poemas también en Mundo Argentino, y esto da una idea de lo que significaría para ella, una muchacha desconocida, de provincia, el haber llegado hasta aquellas páginas. En 1919, Nervo llega a la Argentina como embajador de su país y frecuenta las mismas reuniones que Alfonsina. Ella le dedica un ejemplar de La Inquietud del Rosal y lo llama en su dedicatoria Poeta Divino. Vinculada entonces a lo mejor de la vanguardia novecentista que empezaba a declinar, en el archivo de la Biblioteca Nacional de Uruguay hay cartas al uruguayo José Enrique Rodó, otro de los escritores principales de la época, modernista, autor de Ariel y de Los motivos del Proteo, ambos libros pilares de una interpretación de la cultura americana. El uruguayo escribía como ella, en Caras y Caretas, y era, junto con Julio Herrera y Racing, el jefe indiscutido del nuevo pensamiento en el Uruguay. Ambos contribuyeron a esclarecer los lineamientos intelectuales americanos a principios del siglo, como lo hizo también Manuel Ugarte, cuya amistad le llegó a Alfonsina junto con la de José Ingenieros. Su voluntad no la abandona y sigue escribiendo. En mejores condiciones publica El Dulce Daño en 1918. El 18 de abril de 1918 se le ofrece una comida en el restaurante Génova de la calle Paraná y Corrientes, donde se reunía mensualmente el grupo de Nosotros, y en esa oportunidad se celebra la aparición de El Dulce Daño. Los oradores son Roberto Giusti y José Ingenieros, su gran amigo y protector, a veces su médico. Alfonsina se está reponiendo de la gran tensión nerviosa que la obligó a dejar momentáneamente su trabajo en la escuela, pero su cansancio no le impide disfrutar de la lectura de su Nocturno, hecha por Giusti en traducción al italiano de Folco Testena. También, en 1918, Alfonsina recibe una medalla de miembro del Comité Argentino Pro Hogar de los Huérfanos Belgas, junto con Alicia Moreau de Justo y Enrique del Valle y Berlucia. Años atrás, cuando empezó la guerra, Alfonsina había aparecido como concurrente a un acto en defensa de Bélgica, con motivo de la invasión alemana. Comienzan sus visitas a la ciudad de Montevideo, donde hasta su muerte frecuentará amigos uruguayos. Juana Di Barboru lo contó años después de la muerte de la poetisa argentina. En 1920 vino Alfonsina por primera vez a Montevideo. Era joven y parecía alegre, por lo menos su conversación era chispeante, a veces muy aguda, a veces también sarcástica. Levantó una ola de admiración y simpatía. Un núcleo de lo más granado de la sociedad y de la gente intelectual la rodeó siguiéndola por todos lados. Alfonsina, en ese momento, pudo sentirse un poco reina. En 1922, Alfonsina ya frecuentaba la casa del pintor Emilio Centurión, de donde surgiría posteriormente el grupo Anaconda. Allí conoció seguramente al escritor uruguayo Horacio Quiroga, que había llegado de su refugio en San Ignacio, Misiones, durante el año 1916. Su personalidad debió atraer a Alfonsina, un hombre marcado por el destino, perseguido por los suicidios de seres queridos, que además se había atrevido a exiliarse en Misiones e intentado allí forjar un paraíso. En 1922 era ya el autor de sus libros más importantes, Cuentos de la Selva, Anaconda, El Desierto. Vivía modestamente de sus colaboraciones en diarios y revistas y desempeñó un papel protagónico en el intento de profesionalizar la escritura.
Alfonsina había publicado sus libros Irremediablemente en 1919 y Languidez en 1920. La amistad con Quiroga fue la de dos seres distintos. Cuenta Nora Lange que en una de sus reuniones, a donde iban todos los escritores de la época, jugaron una tarde a las prendas. El juego consistió en que Alfonsina y Horacio besaran al mismo tiempo las caras de un reloj de cadena sostenido por Horacio. Este, en un rápido ademán, escamoteó el reloj precisamente en el momento en que Alfonsina aproximaba a él sus labios y todo terminó en un beso. Quiroga la nombra frecuentemente en sus cartas, sobre todo entre los años 1919 y 1922, y su mención la destaca de un grupo donde había no solo otras mujeres, sino también otras escritoras. Sin embargo, cuando Quiroga resuelve irse a Misiones en 1925, Alfonsina no lo acompaña. Quiroga le pide que se vaya con él y ella, indecisa, consulta con su amigo, el pintor Benito Quinquela Martín. Aquel hombre ordenado y sedentario le dice: ¿con ese loco? No. Un nuevo camino para la poesía. En el año de 1923, la revista Nosotros, que lideraba la difusión de la nueva literatura argentina y con hábil manejo formaba la opinión de los lectores, publicó una encuesta dirigida a los que construyen la nueva generación literaria. La pregunta está formulada sencillamente: ¿cuáles son los 3 o 4 poetas nuestros mayores de 30 años que usted respeta más? Alfonsina Storni tenía en ese entonces 31 años recién cumplidos, es decir, que apenas bordeaba la cifra exigida para constituirse en maestro de la nueva generación. Su libro Languidez de 1920 había merecido el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura, lo que la colocaba muy por encima de sus pares. Muchas de las respuestas a la encuesta de Nosotros coinciden en uno de los nombres: Alfonsina Storni. 1925 fue el año de la publicación de Ocre, un libro que marca un cambio decisivo en su poesía. Desde hace 2 años es profesora de lectura y declamación en la Escuela Normal de Lenguas Vivas, y su postura como escritora está absolutamente afianzada entre el público y sus iguales. Por aquella época muere José Ingenieros y esto la deja un poco más sola. Hasta la casa de la calle Cuba llega una tarde la chilena Gabriela Mistral. El encuentro debió ser importante para la chilena, ya que publicó su relato ese año en El Mercurio. Llamó por teléfono a Alfonsina antes de ir y le impresionó gratamente su voz, pero le habían dicho que era fea y entonces esperaba una cara que no congeniara con la voz. Por eso, cuando la puerta se abre, pregunta por Alfonsina, porque la imagen contradice a la advertencia. Extraordinaria la cabeza, recuerda, pero no por rasgos ingratos, sino por un cabello enteramente plateado que hace el marco de un rostro de 25 años. Insiste: cabello más hermoso no he visto. Es extraño como lo fuera la luz de la luna a mediodía. Era dorado y alguna dulzura rubia quedaba todavía en los gajos blancos. El ojo azul, la empinada nariz francesa, muy graciosa, y la piel rosada le dan alguna cosa infantil que desmiente la conversación sagaz y de una mujer madura. La chilena queda impresionada por su sencillez, por su sobriedad, por su escasa manifestación de emotividad, por su profundidad sin trascendentalismos y, sobre todo, por su información propia de una mujer de gran ciudad que ha pasado tocándolo todo e incorporándoselo. Años de equilibrio. Alfonsina intervino en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores y su participación en el gremialismo literario fue intensa. En 1928 viajó a España en compañía de la actriz Blanca de la Vega y repitió su viaje en 1931 en compañía de su hijo. Allí conoció a otras mujeres escritoras y la poeta Concha Méndez le dedica algunos poemas. En 1932 publicó sus 2 farsas pirotécnicas, Cimbelina y Polixén y La Cocinerita. Está tranquila, colabora en el diario Crítica y en La Nación. Sus clases de teatro son la rutina diaria y su rostro empieza a cambiar. Las canas cubren su cabeza y le dan un aire diferente. En 1931, el intendente municipal nombró a Alfonsina jurado
y es la primera vez que ese nombramiento recae en una mujer. Alfonsina se alegra de que comiencen a ser reconocidas las virtudes que la mujer esforzadamente demuestra. La civilización borra cada vez más las diferencias de sexo, porque levanta a hombre y mujer, seres pensantes, y mezcla en aquel ápice lo que parecieran características propias de cada sexo, y que no eran más que estados de insuficiencia mental. Como afirmación de esta limpia verdad, la Intendencia de Buenos Aires declara en su ciudad noble la condición femenina, afirma Alfonsina en un diario al referirse a su designación. El 20 de mayo de 1935, Alfonsina fue operada de un cáncer de mama. El 26 de enero de 1938, en Colonia, Uruguay, Alfonsina recibe una invitación importante. El Ministerio de Instrucción Pública ha organizado un acto que reunirá a las 3 grandes poetisas americanas del momento en una reunión sin precedentes: Alfonsina, Juana Di Barboro y Gabriela Mistral. La invitación pide que haga en público la confesión de su forma y manera de crear. Tiene que prepararse en un día y, llena de entusiasmo, escribe su conferencia sobre una valija que ha puesto en las rodillas. Divertida, encuentra un título que le parece muy adecuado: Entre un par de maletas a medio abrir y las manecillas del reloj. Hacia mitad de año apareció Mascarilla y Trébol y una antología poética con sus poemas preferidos. Los meses que siguen fueron de incertidumbre y temor por la renuencia de la enfermedad. El 23 de octubre viajó a Mar del Plata y hacia la 1 de la madrugada del martes 25, Alfonsina abandonó su habitación y se dirigió al mar. Esa mañana, 2 obreros descubrieron el cadáver en la playa. A la tarde, los diarios titulaban sus ediciones con la noticia: «Ha muerto trágicamente Alfonsina Storni, gran poetisa de América». A su entierro asistieron los escritores y artistas Enrique Larreta, Ricardo Rojas, Enrique Banch, Arturo Capdevila, Manuel Gálvez, Baldomero Fernández Moreno, Oliverio Girondo, Eduardo Mallea, entre otros. El 21 de noviembre de 1938, el Senado de la Nación rindió homenaje a la poeta en las palabras del senador socialista Alfredo Palacios. Este dijo: «Nuestro progreso material asombra a propios y extraños. Hemos construido urbes inmensas. Centenares de millones de cabezas de ganado pacen en la inmensurable planicie argentina, la más fecunda de la tierra, pero frecuentemente subordinamos los valores del espíritu a los valores utilitarios y no hemos conseguido, con toda nuestra riqueza, crear una atmósfera propicia donde puede prosperar esa planta delicada que es un poeta». Alfonsina Storni, una biografía esencial, de Josefina Delgado.